Hola, mi nombre es Laila Pereira y hoy vamos a hablar de signos vitales y diagnóstico. Los signos vitales son los parámetros clínicos que nos van a indicar el estado hemodinámico del cuerpo. ¿Qué son los signos? Un signo puede ser evaluado muchas veces cuantitativamente por el propio auxiliador. ¿Cuáles son? Pulso, presión sanguínea, ventilación y temperatura. ¿Y cuáles son los diagnósticos? Los diagnósticos son aquellos importantes para llegar al diagnóstico y para constatar la evolución y la respuesta del paciente. Para poder reconocer los signos vitales, diseñamos una manera práctica para poder visualizarlos. Aquí tenemos el pulso. Aquí podemos medir la presión sanguínea, aquí la ventilación y la temperatura. ¿Qué es el pulso? Consiste en la medición de la fuerza que realiza la circulación sanguínea a nivel arterial, generando una especie de expansión o pulsación en las paredes internas de la misma. Como podemos ver en la imagen, nosotros medimos el pulso en la arteria. Hay varios lugares donde podemos medir el pulso. En este momento lo estamos señalando en la parte radial. El pulso, sus valores normales, tiene un rango de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hablar de la presión sanguínea. ¿Dónde podemos medir la presión sanguínea? En el brazo. Y vamos directamente a la flechita que nos indica aquí. Presión sanguínea. Es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y la cantidad de sangre bombeada y el tamaño de flexibilidad de las arterias. Para medir la presión sanguínea utilizamos un brazalete, el cual podemos ver en la imagen. Cuando el brazalete está inflado, se corta el flujo de sangre y es imposible detectar el pulso. Mediante el sonido del Korotokov se puede detectar el paso de sangre por la arteria comprimida y el flujo de sangre se silencia cuando la arteria deja de estar comprimida. Los valores normales de la presión sanguínea son 120-80. Mayor que esto es hipertensión y menor que eso es hipotensión. Ahora vamos con la ventilación. ¿Dónde buscamos la ventilación? Aquí mismo. La ventilación es el proceso mecánico por el cual el gas es transportado desde el aire hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Es decir, es el intercambio gaseoso que consiste en introducir oxígeno y eliminar CO2. El valor de las ventilaciones normales es 12-20 ventilaciones por minuto. Y por último, de los signos vitales vamos a hablar de la temperatura, que normalmente medimos la temperatura en la frente, así que vamos derechito para allá. La temperatura es muy simple, es el grado de calor o frío del cuerpo. Como podemos ver en la imagen, tenemos que lo normal es de 36 a 37,5 Celsius. Si tenemos menos de 35 es hipotermia. Y si tenemos más de 37,5, fiebre, después fiebre alta y después hipertermia. Como podemos ver, los signos vitales son fáciles de aprender. Señalando la muñeca podemos ver que es el pulso, señalando el brazo sabemos que es la presión sanguínea, si señalamos la nariz sabemos que es la ventilación y por último la frente y es la temperatura. Podemos ver que los valores normales aquí los reflejamos en pantalla. Tenemos el pulso, ventilación y presión. Y en el caso del adulto, las pulsaciones normales son de 60 a 100 pulsaciones por minuto. En el caso de la ventilación, 12-20 ventilaciones por minuto. Y en el caso de la presión sanguínea, 120-80. Para hablar de los signos diagnósticos, vamos a señalar los puntos negros. En este caso, el primero del que vamos a hablar es habilidad motora y respuesta al dolor. En este caso la podemos medir a través de la escala de coma de Glasgow, que tiene 3 parámetros: la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz.
La abertura ocular la podemos ver en 4 puntos. Si es espontánea, le ponemos 4 puntos al paciente. Pero si no tiene ninguna, le ponemos 1. En el caso de la respuesta verbal, si está orientado en espacio, decimos tiene 5 en la parte verbal. Pero si no está orientado y no dice ninguna palabra, entonces es 1. En el caso de la respuesta motriz, si obedece órdenes, es 6. Y si no tiene ninguno, es 1. Entonces, una persona que sea traslado inmediato debe tener 3, es decir, por lo menos 1 ocular, 1 verbal y 1 motriz. Y una persona que está en todas sus condiciones, en la parte motora y respuesta al dolor, incluso ocular, tiene 15. Ahora vamos con el segundo punto en negrito. Aquí podemos ir con el relleno capilar. El relleno capilar mide la capacidad del sistema circulatorio para restaurar el flujo de sangre en zonas periféricas. La sangre debe restituirse en un tiempo no mayor de 2 segundos. Ahora vamos con el color de piel, señalando nuestro antebrazo. El color de piel es importante porque nos da si la persona está rosado, pálido, cianótico, necrosis o ictericia. Ahora vamos con el reflejo. Pupilar. Lo vamos a ubicar justo en el lobo. Es un reflejo del estado del sistema nervioso central. Se debe medir tanto la apertura de las pupilas como la simetría y la reacción ante la luz en el ojo contrario al iluminado. Para su medición se usa una linterna, teniendo en cuidado no incidir la luz directamente en la pupila. Podemos ver que al incidir la luz, las dos pupilas se contraen y se dilatan al mismo tiempo. Podemos decir que el reflejo pupilar está normal, pero si una pupila se dilata y otra se contrae, es anisocoria. Si las dos, por más de que incidimos la luz, se mantienen contraídas, se conoce como miosis, y al realizar lo mismo se mantienen dilatadas, se conoce como midriasis. Y por último tenemos el nivel de conciencia, que lo vamos a identificar aquí en el punto negro en la frente. El estado de conciencia es para simplemente saber si la persona está alerta, ubicado o simplemente inconsciente. Como podemos ver en la pantalla, está una socorrista con un paciente, preguntándole, ¿está bien? ¿Puedo ayudarte? E identificándose. Estos fueron los signos vitales y diagnóstico. Muchas gracias.